estás glorificando a Dios. Estás diciendo, Señor, eso que hice es pecado y eso te ofende. Eso ha blasfemado tu santidad, eso te ha entristecido, eso ha lastimado tu corazón. Por lo tanto, confieso mi pecado delante de ti. Alguien que me lea rápidamente Josué 7:19, por favor. Cuando nosotros precisamente confesamos nuestros pecados, estamos vindicando, estamos glorificando a nuestro Padre Celestial. Y Josué precisamente entendió esta verdad. Josué 7:19, ¿qué dice? Entonces Josué dijo a Pan: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Muy bien, ahí está. Ahora, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza y declárame lo que has hecho. Eso es precisamente glorificar a Dios. Confesar nuestro pecado. Confesar nuestro pecado. Y esto es precisamente lo que hemos estado viendo. ¿Qué quiere decir esta fe salvadora? La fe salvadora siempre va acompañado de arrepentimiento. Ahora, vamos a comenzar a estudiar un poquito esto. ¿Qué es la fe salvadora? ¿Qué es la fe salvadora? Vamos a ver qué significa esto. ¿Qué quiere decir la fe salvadora? Hermana Ofe. ¿Qué es lo que se llama? Pues es arrepentimiento, ¿no? Y reconocer lo que, pues reconocer lo que somos nosotros. Yo soy yo, pues, por ejemplo. Ok. Charlie. Pues la fe salvadora, recuerdo una predicación por ahí en Zacualco. Hay como que varias etapas. No recuerdo bien si es en el momento en que nos muestra Dios nuestro pecado y creemos el sacrificio de Cristo en la cruz, y creemos eso para la salvación nuestra. Ok, muy bien. Bien, Romanos está hablando de lo que es la fe salvadora. Necesitamos entender qué es la fe salvadora. Y creo que lo importante de todo esto, antes de empezar a ver qué es la fe salvadora, vamos a comenzar diciendo lo que no es la fe salvadora. ¿Por qué? Porque mucha gente pone sus esperanzas en una fe salvadora que no es lo que la Biblia dice acerca de eso. Y tengo varios puntos para empezar de lo que significa lo que no es la fe salvadora. Número 1. La fe salvadora no es una persona que sea moral. La moralidad no es fe salvadora. Una persona que es moral no significa que tenga fe salvadora. Una persona puede ser moral en la parte externa. Puede ser una persona moral. Una persona moral es alguien que obedece, cumple exteriormente la ley, los mandamientos. Es una persona moralmente cumplida con sus obligaciones y con las demás personas. Eso es lo que significa la moralidad, pero la fe salvadora no tiene nada que ver con que una persona sea moral. Hermanos, una persona puede ser moral externamente y no ser salva. Una persona puede ser moral externamente, puede ser moral por afuera y aún así no ser salvo. Mateo 19, del 16 al 22, no lo busque, anótelo si está tomando sus notas, nos narra la historia precisamente de un hombre que se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna?
El Señor Jesús le dijo, los mandamientos, obedece los mandamientos. ¿Qué dijo este hombre? ¿Qué dijo este joven? ¿Qué dijo? Que lo ha cumplido todo. Que lo ha cumplido todo. Jesús mencionó alguno de esos mandamientos y este joven dijo, yo he obedecido. Yo he obedecido. Ahora, Jesús no cuestionó, ¿se han puesto a pensar que Jesús no cuestionó la respuesta que le dio? No le dijo, eres un mentiroso. Jesús no cuestionó eso. Jesús dijo, bien, tú dices que lo has guardado, bien, lo has guardado a lo mejor externamente. Pero lo que demuestra esto es de que el hombre tenía su propia percepción de la obediencia. Y hoy en día también es exactamente lo mismo. Cada quien tiene su propia percepción de la obediencia. Este hombre se veía a sí mismo, se percibía a sí mismo como obediente. Y hoy en día también los hombres pueden estar cometiendo una serie de pecados, pero ellos a sí mismos se ven como ¿qué? Obedientes. ¿Por qué? Porque obedecen ciertos mandamientos. Y realmente esto debemos de tener cuidado, porque cómo nos percibimos a nosotros mismos, y muchas veces nos percibimos como si fuéramos obedientes. Entonces, Jesús le dice, muy bien, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y ven y sígueme. Lo que hace Jesús es que prueba a este hombre que dice ser obediente. Jesús prueba su obediencia. El hombre se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Porque no estuvo dispuesto a desprenderse de sus riquezas y tampoco estuvo dispuesto a seguir a Cristo. ¿Qué demostró el hombre con lo que hizo? ¿Qué demostró? ¿Qué fue lo que demostró el hombre al irse triste, al no vender las riquezas, al no repartirlas a los pobres y al no seguir a Cristo? ¿Qué fue lo que demostró? Que le importaban más sus posesiones, su riqueza. Que le importaba más sus posesiones, su riqueza. ¿Qué más? ¿Qué más reveló eso? ¿Qué más reveló la condición del corazón de este hombre? Que amaba más su dinero que a Dios. Que amaba más su dinero que Dios. ¿Qué más? Pues tomó en poco, a Cristo no le interesó. Tomó en poco a Cristo, no le interesó y no le obedeció. Cuando él había dicho que había guardado todos los mandamientos, cuando él había dicho que él había obedecido a la ley, Jesús le dice, ve y haz esto. Y no obedeció. Entonces, precisamente demostró su amor al dinero y demostró que no estaba dispuesto a glorificar a Dios, sino glorificarse a sí mismo. Eso es precisamente lo que demostró. Lo que hacía, la obediencia externa que él tenía, lo hacía de una obediencia por amor a sí mismo, no por amor a Dios. Y eso es el moralista. El moralista se ama a sí mismo, pero no ama a Dios. El moralista siempre está buscando amarse a sí mismo, con el fin de perseguir sus propios intereses y no los intereses de Dios. Al no vender sus propiedades y darlo a los pobres y no seguir a Cristo, porque no solamente era vender las cosas y darlo a los pobres, sino también era seguir a Cristo. Entonces, cuando este hombre se rehúsa dar su riqueza a los pobres y seguir a Cristo, sus buenas obras demostraron que carecían de un valor espiritual. Y eso es lo que el moralista es.
sus buenas obras de cualquier hombre o mujer que es moral carecen de un valor espiritual. ¿Por qué? Porque sus obras eran hechas con motivos egoístas. La motivación que él tenía era egoísmo. Entonces, estamos estudiando qué es la fe salvadora y comenzamos con este punto número 1 de lo que no significa la fe salvadora. Y el punto número 1, no significa fe salvadora una persona que es moralista. Eso no es fe salvadora. Número 2, de lo que no significa la fe salvadora. Fe salvadora no significa tener conocimiento intelectual. Eso no es fe salvadora. Tener conocimiento intelectual no es fe salvadora. No es una prueba fehaciente de que en realidad hay salvación. Es posible tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, es posible tener mucha doctrina, es posible tener doctrina ortodoxa y sin embargo no ser salvo. La fe salvadora no es moralidad, no es conocimiento. Y esto lo vamos a ver, no lo vamos a buscar, pero lo podemos ver en Romanos 2, 17, versículos 23 y versículos 24. Los fariseos tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios. Los maestros tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios, sin embargo no tenían fe salvadora. Entonces tú puedes tener conocimiento, puedes portarte bien exteriormente y aún así no tener fe salvadora. Número 3, fe salvadora no es activismo religioso. No es un activismo religioso. El activismo religioso no es una prueba de la fe salvadora. Tampoco el ministerio que realizas en la iglesia no es una prueba, no es una manifestación de lo que es la fe salvadora. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, tenemos el ejemplo de Judas. Judas era un hombre que anduvo con Jesús, participó en el ministerio. De hecho, él estuvo en el ministerio ¿de qué? De la tesorería, y no era salvo. Entonces, fe salvadora no es moralidad, no es conocimiento, no es activismo, no es el hecho de que tengas un ministerio. Y lo dice la Biblia, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor. Número 4, hermanos, de lo que no es la fe salvadora. La fe salvadora tampoco es la convicción de pecado. Eso no es. Tú puedes estar convicto de tu pecado, puedes tener una convicción, puedes tener un remordimiento, puedes llorar tu pecado, puedes sentir tristeza por tu pecado, y eso no significa que en realidad tengas fe salvadora. Hermanos, hoy en día hay muchas instituciones de salud mental a nivel mundial llena de personas que están sufriendo por su pecado. Hay muchas instituciones en el mundo llenas de personas a nivel mundial que están tristes y que reconocen su pecado. Hospitales, centros de salud mental. Hay muchas personas que están ahí porque reconocen su pecado, porque tienen culpa por su pecado. Y de hecho su pecado las ha llevado a la demencia, a ser dementes, a sufrir las consecuencias de su pecado. Y la mayoría de las personas que tú platicas con ellas y te dicen, mi pecado me llevó ahí. Y pueden sentir contrición por ese pecado. Y claro que sienten dolor. ¿Cuántos hospitales hay enfermos de SIDA? Y les preguntas si sienten dolor y ¿qué te van a decir? Sí, mi estilo de vida pecaminoso me llevó a este estado en el que estoy, en SIDA, en todas estas enfermedades venéreas.
Y sienten dolor por su pecado. Y sienten tristeza por su pecado. ¿Cuánta gente de drogadicción no hay? Y reconocen y saben que pecaron y saben que cometieron pecado y sienten dolor por su pecado. Eso no les lleva a nada. Eso no significa que tienen fe salvadora. Otras personas, hermanos, de este mismo grupo de personas, han logrado autorreformarse. Y esa es la palabra que estoy usando. Reformarse. Y es una palabra que lo estoy usando conscientemente, que no estoy usando transformación, que estoy usando la palabra reformarse. Porque hay muchos alcohólicos anónimos que se han logrado autorreformarse. Hay muchos drogadictos que han logrado autorreformarse. Hay muchas personas que sufren de algún pecado, del pecado de la mentira, el pecado que tú quieras, y logran autorreformarse. Claro que se puede. Claro que sí, hay personas que lo han logrado hacer. Pero caen en otros pecados con más fuerza. Y esto es el ejemplo precisamente del hombre de Mateo 12, 43 al 45, que tenía un espíritu inmundo. Y de una o de otra manera ese espíritu se salió de él. Pero a la postre, ¿qué pasó? Vino con otros 7 espíritus peores que él y tomó otra vez a ese hombre. La autorreforma no significa fe salvadora. Autorreformarse, el hecho de decir voy a vivir una vida moralmente bien, el hecho de voy a tener conocimiento de la palabra, el hecho de estar en una iglesia con un activismo, con un ministerio, el hecho de dejar ciertos vicios, autorreformarme, no significa que tengas fe salvadora. Número 5, la seguridad de la salvación tampoco es una marca de la fe salvadora. El mundo está lleno de personas que creen sinceramente que están bien delante de Dios. Creen en sus mentes que tienen una relación correcta delante de Dios. Y que tienen un lugar reservado en el cielo. Pero otra vez volvemos al punto, Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor. Número 6. Una decisión por Cristo, o el aceptar a Cristo, o el recibir a Cristo, no es evidencia de una fe salvadora si no ha sido acompañado de una vida piadosa y santa. Son 6 cosas, hermanos, que tenemos que ser muy sabios y tenemos que autoexaminarnos. Estas 6 cosas no significan pruebas fehacientes de una fe salvadora. Entonces quizás viene a nuestra mente: ¿cuáles son las pruebas confiables de una fe salvadora? Ya dijimos 6 cosas de lo que no significa fe salvadora. ¿Cuáles serán las pruebas confiables de una fe salvadora? ¿Qué piensan? ¿Cuáles serán las pruebas con las que puedo asegurar que en realidad yo tengo una fe salvadora? ¿Cuáles serán? Y esto es muy importante, porque estamos hablando de ¿qué? De nuestra salvación. Si ya dijimos estas 6 cosas de lo que no es fe salvadora, ¿cuáles serán las evidencias, las pruebas de una fe salvadora? Livier. Bueno, pensar en el arrepentimiento y una vida santa y piadosa. Arrepentimiento, una vida santa, piadosa, ¿qué más? Sí, el fruto. El fruto, muy bien. ¿Qué más? Porque hay más.
¿Qué más? ¿Qué más puede ser alguna prueba de fe salvadora? Sara. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo, muy bien, el nacimiento de nuevo, el nacimiento, la regeneración espiritual es una evidencia, es una prueba. ¿Qué más? El cambio de vida. El cambio de vida, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Pues arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe, muy bien. ¿Qué más? La obediencia. Muy bien, la obediencia. Bueno, vamos a ver varias cosas. Aquí tengo varios puntos que es muy importante que los anoten precisamente para que podamos tener evidencias y busquemos dentro de nosotros, en nuestro corazón, y vayamos al tribunal de nuestras conciencias y analicemos estas cosas si en verdad lo tenemos. Y si no lo tenemos, rogad al Señor por salvación, para no engañarnos. Esto es lo más grave del mundo. Satanás tiene engañado a la gente creyendo que está bien delante de Dios. Y van a despertar un día y van a despertar en el infierno creyendo que estaban bien con Dios. Por eso es que tenemos esta evidencia. Estas son las evidencias de la justificación. Esta es la evidencia de que en realidad hubo justificación, de que el Señor te ha justificado, de que el Señor te ha cambiado. Estas son las pruebas donde tienes que examinarnos. Examinarte tú y examinarme yo. Número uno, hermanos, esto es muy importante, amor por Dios. Número uno, amor por Dios. Que Cristo sea precioso a tus ojos. Hemos estado los últimos domingos, he estado hablando acerca de esto, de que Cristo sea hermoso a nuestros ojos, de que Cristo sea precioso, de que Él sea codiciable a nuestros ojos. Lo que dice el libro de Cantares, capítulo 5. Él es todo codiciable. Entonces, número uno es amor por Dios. Que Cristo sea precioso. Amor por su palabra. Esto es una de las más claras y más fuertes y contundentes evidencias de que en verdad has sido regenerado, de que en verdad has nacido de nuevo. Amor por Dios. Y esto es muy esencial y muy importante, porque una persona que no ha nacido de nuevo no ama a Dios. Todo lo contrario, aborrece a Dios, odia a Dios. No quiere saber nada de Dios. Esta semana por ahí puse varios pensamientos en el grupo y yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando lo leí de Spurgeon, sacudió mi corazón. Hermanos, no amar a Cristo es suficientemente infierno. Eso es lo que significa estar en el infierno, no amar a Cristo. No tener amor por Cristo. Eso es estar en el infierno, cuando no amas a Cristo. Número uno, entonces, es amar a Dios, amar a Cristo, que Cristo sea hermoso, que Cristo, su palabra, amor por su palabra. Alguien rápidamente que me busque, por favor, Salmo capítulo 1, versículo 2. Salmo 1, 2. ¿Quién lo tiene? Sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. La palabra de Dios es deleitoso para esa persona. Eso es una característica, esa es una prueba fehaciente de que en realidad tienes fe salvadora cuando estás en su palabra. Salmo 42, versículo 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas,
Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es un amor por Dios, es un clamor por Dios, es una sed por Dios. Alguien que busque Mateo 10:37, por favor. ¿Quién lo tiene? Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Muy bien, ahí está hablando del amor hacia Dios. Es un amor incondicional, es un amor supremo. Es un amor precisamente que va por encima de todo lo demás. Y eso es precisamente, hermano, cuando tú estás frente a el pecado que más te causa placer, más te causa deleite, y llegas y dices, no, yo tengo un amor superior a ti. Yo tengo un amor superior a ti, y ese amor es mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Eso es amor por Dios. Haz, como dice Agustín, haz que perciba en ti un dulcísimo amor por ti. Eso es precisamente lo que es el amor. Salmo 73:25 dice la palabra: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo, ¿qué? En la tierra. Es un versículo que valdría la pena examinar si eso está en mi corazón. Nada deseo fuera de ti aquí en la tierra. ¿Qué dice primera de Juan 2:15 al 17? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué más? Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué? Los deseos de los ojos. Y vean lo que dice aquí. Nada de eso, nada de lo que hay en la tierra deseo sino a ti. Todos los deseos de mis ojos, del mundo, no lo quiero. Yo te quiero a ti, Dios. Eso es en realidad una prueba de lo que significa la fe salvadora. No me satisface ya el dinero, las mujeres, el placer, las vanidades. Todo eso lo quiero, lo desecho, porque tú eres mi amor. Tú eres ese amor supremo. Vamos a 1 de Pedro 2:7. Dice: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Es precioso para ti, Cristo? Sí, hermano, para mí es precioso Cristo. ¿Pero vives de esa manera? ¿Vives de esa manera? Bien, número 1 entonces es amor por Dios, amor por Cristo, que Cristo sea hermoso a nuestros ojos, y amor por su palabra. Número 2, arrepentimiento. Arrepentimiento, y póngale ahí, y aborrecimiento del pecado. No solamente es arrepentirme, sino también es aborrecer el pecado. Y esto siempre va acompañado de una contrición verdadera. Los elementos del arrepentimiento es
conocimiento, asentimiento y voluntad. Contrición lleva estos 3 elementos. Atricción lleva solamente 2 elementos: conocimiento y sentirte mal. Eso es atricción o eso es remordimiento. Pero arrepentimiento, que es en verdad contrición verdadera, lleva estos 3 elementos: conocimiento, asentimiento y voluntad. Aborrecer el pecado. Aborrecer el pecado. Hermanos, la persona que ama a Dios aborrece el pecado. La persona que ama a Dios aborrece el pecado. La persona que no ama a Dios ama el pecado. Es imposible amar 2 cosas a la vez. Es imposible amar 2 cosas a la vez. Y es imposible amar a 2 cosas que son mutuamente contradictorias. No puedes amar a Dios y puedes amar al pecado. No se puede. No se puede. Ninguno puede servir a 2 señores, dijo el Señor. Ninguno puede servir a 2 señores. Apocalipsis: por cuanto no eres frío ni eres caliente, ¿qué? Te vomitaré de mi boca. Ojalá fueses frío. Mira, vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 28. Versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. Aquí hay 2 cosas muy importantes de lo que significa el verdadero arrepentimiento: confesión y abandono del pecado. Eso es lo que es arrepentimiento: confesar tu pecado, saber cuál es tu pecado, confesarlo y ¿qué? Apartarme de él, alejarme de él. Si yo sé que hay ciertas amistades que no me convienen y que me llevan a ofender a Dios, confieso mi pecado delante de Dios y ¿qué? Me aparto de ellas, corto con esas relaciones, corto con esa relación que no está glorificando a Dios. Si yo sé que hay pecado en mi vida, de pornografía, de lascivia, corto con esas cosas que me llevan a pecar. Si yo estoy precisamente con amistades que me hacen desobedecer a mis padres, en la escuela, corto con esas amistades. El problema de nosotros es que queremos confesar nuestro pecado, queremos que Dios nos perdone, pero seguimos abrazados al pecado. No abandonamos el pecado. Abandonar el pecado es la parte práctica, es la parte aplicativa de arrepentirse. Si yo sé que estas amistades, cuando empiezan, tienen un comportamiento o empiezan a hablar mal, y por estar yo en ese grupo y por encajar, yo también participo, confieso mi pecado y me alejo. Esto es el arrepentimiento. Por eso es muy importante este versículo. Mas el que confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. Entonces, número 2 es arrepentimiento, confesión y abandono de pecado. El creyente verdadero detesta el pecado. De hecho, el creyente verdadero, cuando está cometiendo el pecado, lo detesta. Aún cuando está pecando, aún en medio de la práctica de ese pecado, lo está detestando.
Y siempre, siempre después de haber cometido un pecado, va al Señor en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el pecado va en contra de su nueva naturaleza que Él tiene. El pecado va en contra de esa nueva naturaleza que tiene. Ahora bien, hermanos, y esto es una prueba que tenemos que hacernos. Si cuando tú cometes un pecado, no te molesta ese pecado, examínate. Si cuando tú cometes un pecado y ese pecado no te molesta, no te turba, no te inquieta, examínate. Porque muy probablemente no has nacido de nuevo. Porque en el cristiano verdadero, cuando comete un pecado, le molesta, hay convicción de pecado y va delante de Dios a confesar su pecado. Puse por ahí en la mañana esta frase que me gustó mucho cuando dice: cuando Dios toca una vida, rompe el corazón. Donde Él derrama el Espíritu de gracia, no hay unos cuantos suspiros transitorios que agitan el pecho. Hay convulsiones de tristeza que parten el corazón en dos. Hay convulsiones de tristeza que parten el corazón en dos. Eso es arrepentimiento. Eso es en verdad arrepentimiento. Número 3. Hay humildad genuina. La fe salvadora produce en una persona humildad genuina. No una humildad externa, no una humildad para que todos te vean. No, es una humildad genuina. Una persona que no es salva es una persona que confía en sí mismo. Es una persona orgullosa, es una persona autosuficiente. Es una persona precisamente que se exalta a sí mismo. Pero cuando vienes a Cristo, vea lo que dice Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Humildad genuina. Es una persona humilde. Es una persona que no confía más en sí misma, sino es una persona que confía en Cristo y que está confiando en Cristo. Número 4, hermanos. Sí. Me llama la atención este último punto y el anterior que tocaste. ¿Cómo puede uno creer que es salvo y no se da cuenta que no es humilde? Porque ese es un riesgo muy grande cuando alguien que cree que ha nacido de nuevo, pero no se preocupa precisamente por saber si tengo o no esa humildad. Es una buena obra que confirma que tengo la salvación, pero ¿cómo poderme darme cuenta? Porque Bueno, pues, para mí es muy importante, porque yo uso mucho este dicho, ¿verdad? La zorra no se ve su propia cola. Y para que una persona se dé cuenta que le hace falta humildad, está muy difícil. bueno, entiendo el punto, pero en realidad es una persona que se vuelve cada vez más sensible. Es más sensible al pecado, es más sensible precisamente al hecho de apartarse de todas estas cosas que pueden llevar. Es una persona que entiende que Él está menguando y Cristo está creciendo en Él. Es una persona que reconoce que es pobre en espíritu. Y eso es una obra del Espíritu Santo, Juan 16:7, pero que precisamente nos lleva a la Escritura. Y muchas veces Dios utiliza las pruebas y utiliza las aflicciones para demostrar que esa persona cree que es autosuficiente. Y las mismas pruebas muchas veces te demuestran que en realidad no eres suficiente y que dependes de Dios.
Y de hecho una persona también, al hecho de estar, una persona que va conociendo y va amando a Dios y que va viendo a Cristo precisamente hermoso y que va creciendo en arrepentimiento y fe, al mismo tiempo se está viendo a sí mismo. Sí, es cierto lo que tú dices, no lo cuestiono, lo que tú estás diciendo. Yo voy más al punto donde la persona no se da cuenta que no es humilde y piensa que yo es creo humilde. que no, yo creo que no se quiere dar cuenta, más bien. No se quiere dar cuenta, porque precisamente esa persona que no se quiere dar cuenta es una persona que no está leyendo la palabra de Dios. Y es una persona que no está de acuerdo con lo que Dios dice. Aún hay gente que sí está leyendo la palabra de Dios y está de acuerdo con la palabra de Dios. Yo creo que la mejor manera de descubrir es los que tenemos la dicha de estar casados, es el cónyuge. Ese sí sabe si yo soy o no humilde. Porque, repito otra vez, lamentablemente el ser humano, la mayoría, es aquel que pocas veces, más bien, la mayoría de las veces no reconoce su propio pecado. Y esa es una de las cosas más grandes del pecador, que no reconozca su propio pecado. Y se le dice y se le dice y no. Esto es algo muy especial porque yo creo que está en juego lo que tú decías hace un momento, gente que cierra sus ojos porque muere y despierta en el infierno y pensó que yo era. Pero, por ejemplo, si alguien me está diciendo a mí, tú tienes un lunar en el cachete derecho, no, yo no tengo aquí en la frente, o no tengo ninguno, porque dicen que los hay. Pero precisamente yo pienso que todo esto lo da el Señor, lo da el Espíritu Santo para ver, porque uno no puede. No, es que es el A ejemplo. veces se engaña a uno mismo. Porque Inclusive no aunque puede tu esposo o tu esposa te lo diga. Y los que no están casados, Pues el papá, la mamá. Inclusive también el hecho de, por ejemplo, cuando venimos y estamos aquí ahorita y estamos expuestos a la palabra de Dios, estamos precisamente a lo que el Señor está diciendo. ¿Cuántas veces hemos estado en clases, en la predicación, y aún así nos entra por aquí y nos sale por acá? Ahora, por eso vuelvo al punto. Juan 16:7, el Espíritu Santo te va a demostrar. Ahora, hay una realidad también. Una persona que ha nacido de nuevo es una persona que constantemente se está examinando a sí misma. ¿y los frutos? Y los frutos, por eso es que vamos viendo todas estas cuestiones, y si en realidad tú te preocupas por tu salvación, tú vas a estar ocupado en esto de tu salvación con temor y temor. Y el Señor, de una o de otra forma, te lo va a hacer ver. Por medio de las predicaciones, por medio de las clases, por medio de un hermano, por medio de las aflicciones, por medio de las pruebas. La cuestión es, a mí no me preocupa tanto el hecho de que llegue la instrucción al hombre, porque Dios se pasó 40 años con Israel. 40 años se pasó con Israel en el desierto. Y no cambiaron. Y ninguno entró a la tierra prometida de esa generación. Entonces, instrucción siempre va a haber. La cuestión es que no endurecer nuestro corazón. Y ser sensible a esto. Y decir, hermanos, hay una cuestión. A mí me sorprende realmente Dios cómo trabaja. Porque tal vez oíste una predicación o leíste un pasaje que por ahí quedó en tu mente. Y el Señor durante años ha trabajado contigo, hermano. Y tú dices, hoy veo que hace tiempo cuando escuché esto, hoy el Señor está trabajando conmigo. Estoy pasando por esta prueba, por esta aflicción, y estoy totalmente de acuerdo, Señor. Tú me quieres enseñar algo. ¿Se acuerdan un martes que vimos acerca de la divina providencia, de cómo Dios utiliza las tentaciones y las pruebas para purificar a su iglesia, para matar al pecado que hay en nosotros
Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Pero eso no significa, bueno, pues voy a pecar, ¿verdad? Y pues Él lo va a hacer. No. Eso es precisamente parte de las evidencias de la fe salvadora. Estoy precisamente en esa humildad genuina, no confiando en mí, no queriendo agradarme más a la carne. Dependiendo totalmente del Señor, pero tomando acciones también. Devoción por la gloria de Dios, sí. Que quedan 5 minutos, ok. Bien, devoción por la gloria de Dios. Esto es muy importante. Cuando una persona entiende lo que es la gloria de Dios y que vive para glorificar a Dios, su vida cambia. Su vida cambia. Este es precisamente, venimos a estudiar y los que damos clase y los que predicamos, lo damos para glorificar a Dios, no para glorificar al hombre. Esto es, 1 Corintios 10:30, ya sea que comáis o bebáis, ¿qué? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Y cuando esto está en tu pensamiento y esto está en tu voluntad, glorificar a Dios, tu vida cambia. Tu vida cambia. Ya no estás para glorificarte a ti mismo, no estás para satisfacerte a ti mismo, vives para Dios. Aún en las vacaciones, cuando estás en las vacaciones, ves las cosas de otra manera. Esta semana estaba en la playa, me metí y estaban las olas muy bonitas en un lugar a donde fuimos. Y eso fue mi pensamiento, decir, hoy estoy aquí saltando esta ola y estoy aquí contento, pero lo quiero hacer para glorificarte a ti, Señor. Gracias por haber creado este océano, gracias por haber creado estas olas, gracias por crear este lugar, pero lo voy a hacer para glorificarte a ti. O sea, tener en el pensamiento a Dios 24 horas, 7 días a la semana. Eso es glorificar a Dios. Todo lo que vaya a hacer es para glorificarte a ti. Mi trabajo, mi esfuerzo, todo lo hago para glorificarte a ti. Cambia. Por eso digo, hermanos, que en realidad estoy de acuerdo con Spurgeon cuando dice, es un infierno no amar a Cristo. Porque Dios nos saca precisamente de ese amor a nosotros mismos. De buscar ese amor, de esa satisfacción a nosotros mismos por buscar el amor y la satisfacción de Dios. Número 5, hermano. Me voy rápido para llegar a estas 9 cosas que son. Número 5, la oración. La oración precisamente es algo genuino en el corazón que ha nacido de nuevo porque no puede dejar de estar clamando y orando a Dios. Número 6, amor por los hermanos. Amor por los hermanos. Primera de Juan 2, 9 al 10 y Primera de Juan 3, 14. Hermanos, las personas que no tienen un sincero interés en los demás creyentes están muertos espiritualmente. Amor por los hermanos. Número 7, santidad o separación del mundo. Esto es muy importante. Los creyentes somos llamados a estar en el mundo, pero no ser parte del mundo. Esto lo vemos ahí en Juan 17, 15 al 18 y 1 de Juan 2, 15 al 18. Número 8, crecimiento espiritual. Hay un crecimiento espiritual, precisamente la parábola del sembrador, ahí en Mateo 3, 13, 2 y 3. Los creyentes verdaderos siempre van a crecer y van a estar dando fruto. El creyente verdadero va a crecer, no se va a estancar, va a crecer y va a dar fruto. Y número 9, una vida en obediencia.
Una vida en obediencia, y esto está en 1 de Juan 2, 3 al 5. Hermanos, no somos salvos por las buenas obras, pero somos salvos. ¿Para qué? Para buenas obras. Estas son las 9 cosas de lo que significa la fe salvadora. Obediencia, crecimiento, oración, amor por los hermanos, devoción por la gloria de Dios, humildad, arrepentimiento, amor por Dios. Ahora, si tú eres sabio, te vas a examinar a ti mismo. Si te importas a ti mismo, te vas a examinar. ¿Para qué? Para que el día de mañana no abras los ojos y estés en el infierno. Esto es lo que es la fe salvadora. Hemos estado estudiando mucho acerca de la fe salvadora, hemos estado estudiando mucho de la justificación, hemos estado estudiando mucho de la cruz de Cristo, pero tiene aplicación práctica. Cada día me dejo de parecer al mundo y me parezco más a Cristo. Soy conformado a Cristo. Mi vestimenta es de Cristo. Mi forma de hablar es de Cristo. Mi forma de relacionarme es de Cristo. Si estoy teniendo una vida de piedad, hermano, si tú hiciste una decisión por Cristo, aceptaste a Cristo, pero no tienes una vida piadosa, no te engañes. No te engañes a ti mismo. Bien. ¿Tiempo? Tiempo. Vamos a orar, vamos a despedir esta clase. Señor, gracias te damos, Padre, hoy, en esta mañana, por las profundas verdades, Señor, que tú revelas en tu palabra. Gracias, Señor, porque precisamente, Señor, tú nos das las herramientas, nos das lo necesario para poder separar lo que es el trigo de la cizaña. Te rogamos, Señor, hoy en esta mañana que tú desnudes tu brazo y salvas. Gracias, Padre.